Bueno, vamos a empezar hablando de fracturas de la extremidad superior del húmero y en principio la charla va a dar para mi amigo Pablo Subirán, que es el jefe de servicio de traumatología del Hospital Montecero de Pontevedra. Bueno, buenos días a todos. Como dice Domingo, muchas gracias por venir, que tiene mérito estas horas. Bueno, yo lo primero que quería es darle las gracias por invitarme a participar en esta mesa y, bueno, vamos a hablar un poco de las fracturas de húmero proximal. Bueno, sabemos que son relativamente frecuentes, son entre un 5 y un 6% de todas las fracturas en el adulto, un 80% de las fracturas que se dan en el húmero. Son las terceras más frecuentes después de las de extremidad distal de radio y las de cadera, y tienen una distribución bimodal. Hay un grupo más numeroso de pacientes mayores en las que las fracturas se producen por fragilidad ósea, traumatismos de baja energía, y en su mayoría son mujeres. Luego hay un grupo menos numeroso de pacientes jóvenes en el que se deben habitualmente a traumatismos de alta energía y la mayoría son hombres. Bueno, de la anatomía no vamos a hablar mucho porque yo creo que todos más o menos conocemos la anatomía del hombro. Lo único sí me gustaría subrayar pues la importancia de la vascularización. Sabemos que la vascularización de la cabeza del húmero es relativamente limitada, es escasa. Depende sobre todo de las dos arterias circunflejas, de la anterior y fundamentalmente de la posterior. Y el problema es que pasan muy cerca del cuello del húmero y con frecuencia se lesionan en los traumatismos y dan complicaciones luego tipo necrosis o retardos de consolidación, etcétera. Y en cuanto a la clasificación, bueno, la primera clasificación que se hizo de las fracturas de extremidad proximal de húmero la hizo Cotman en el año 34, y él lo que hizo fue dividir la extremidad proximal del húmero en 4 fragmentos. Uno correspondiente a la tuberosidad mayor, otro a la tuberosidad menor, otro a la cabeza y otro a la diáfisis. Y clasificaba las fracturas según a qué fragmento afectase. Esta clasificación, bueno, pues Neer aprovechó esta división de la extremidad proximal del húmero y él lo que hizo fue añadir el concepto del desplazamiento. Él consideraba que un fragmento estaba desplazado cuando tenía más de 1 centímetro de separación o una angulación de más de un 45%. Y creó esta clasificación en el que, bueno, a la izquierda están las fracturas no desplazadas, que él consideraba que eran siempre fracturas no quirúrgicas, y a la derecha las fracturas desplazadas, que a su vez podían serlo en 2 fragmentos, en 3, en 4, o podían estar asociadas también a luxaciones. Posteriormente a esta ha habido otras clasificaciones, como la de la AO, que es una muy buena clasificación, pero es un poco farragosa, o la clasificación de Hertel, que incide mucho en el pronóstico vascular de la extremidad proximal del húmero. En cualquier caso, aunque estas clasificaciones son buenas, yo creo que la que más se sigue usando, la que más usamos todos con diferencia, es la clasificación de Neer, que es sencilla y es útil para decidir el tratamiento. En cuanto a las pruebas complementarias, pues lógicamente lo primero que habrá que hacer es una radiografía. En los libros habitualmente siempre te dicen que hay que hacer 3 proyecciones, una anteroposterior, una lateral de escápula o lateral en Y y otra radiografía axial. Yo, como veis, solo os he puesto 2 porque son las que nosotros hacemos habitualmente, la anteroposterior y la lateral de escápula. La axial, conseguir esa posición en un paciente que tiene el húmero roto, la verdad es que es complicado, es doloroso y sobre todo creo que no tiene mucho sentido a estas alturas en la que disponemos de TAC. Yo creo que el TAC es la prueba que hay que hacer siempre. Si tenemos dudas de si operar o no operar, o si vamos a operar, siempre hay que hacer un TAC. Es muy útil también, sobre todo las reconstrucciones 3D, si vas a operar al paciente, son muy útiles para poder planificar la cirugía. Y bueno, una vez que tenemos la fractura diagnosticada y las pruebas hechas, hay que tratarla. El tratamiento, pues lo primero que hay que decidir es si va a ser conservador o va a ser quirúrgico. Y si decidimos que es quirúrgico, tendremos que decidir si vamos a hacer una osteosíntesis o vamos a poner una artroplastia. En cualquier caso, lo que siempre nos tiene que quedar claro, lo que siempre tenemos que recordar, es que la mayoría de las fracturas de húmero van a ser de tratamiento de húmero proximal, van a ser indicación de tratamiento conservador. En este sentido, bueno, es
una cosa curiosa, pero al contrario de lo que sucede en otras partes en otras fracturas, digamos, la tendencia en las fracturas de extremo proximal de húmero es a operar cada vez menos. Este, por ejemplo, es un trabajo que se revisaron todas las fracturas de extremidad proximal de húmero que se registraron entre enero del 2010 y diciembre de 2020 en el estado de Nueva York. Juntaron un total de 92.308 fracturas, que es un número considerable. Y en conjunto se operaron un 16,8%. Lo curioso es que la tendencia es a disminuir. Por ejemplo, en el año 2010 se operaron un 20% y en el año 2017 se operaron tan solo un 14%. Aquí arriba vemos cómo están distribuidas por edades, pero en cualquier grupo de edad vemos que las fracturas tratadas quirúrgicamente, que son las barras en azul, la tendencia ha sido hacia disminuir el número de fracturas que se intervienen. Bueno, este es el mismo trabajo donde viene el tipo de tratamiento por grupos de edad. Vemos que en los pacientes más jóvenes lo más frecuente fue la osteosíntesis, lógicamente. En los mayores de 65 años se realizaron tantas artroplastias como osteosíntesis. En lo de las artroplastias es curioso también ver cómo prácticamente han dejado de ponerse hemiartroplastias y la mayoría de las que se ponen son prótesis invertidas. Este es otro trabajo, son pacientes cogidos de la base de datos de una compañía de seguros. En este caso son pacientes mayores de 65 años y pacientes en los que se realizó un tratamiento quirúrgico. Son 8.057 fracturas a lo largo de un periodo de 6 años, entre el 2015 y el 2020. Y lo que hacen los autores es dividir ese periodo en 2 periodos más cortos de 3 años, entre el 2015 y el 2017 y entre el 2018 y el 2020. Y lo llamativo es, como vemos aquí, que entre el primer periodo y el segundo periodo hubo una disminución de un 40% en el número de pacientes que fueron intervenidos. Ellos dieron o atribuyen gran parte de la culpa de esto a que en medio del estudio apareció el estudio Profer. El estudio Profer, bueno, yo creo que la mayoría hemos oído hablar de él, o la mayoría creo que lo conocéis, es un estudio muy famoso, se hizo en Inglaterra y se publicó en el año 2015 en JAMA. Es un estudio multicéntrico, randomizado, y lo que hicieron fue coger 250 pacientes y los randomizaron, de manera que la mitad fueron a un grupo en el que se trataron de forma conservadora y la otra mitad fueron a un grupo en el que se trataron con tratamiento quirúrgico. Y ellos comprobaron que no había diferencias significativas entre el grupo en el que se trataron de forma quirúrgica y el grupo en el que se trataron de forma conservadora. Quiere decir esto que, se siguen operando fracturas, hay fracturas que son quirúrgicas, pero la tendencia es a cada vez operar menos. Ya hemos visto, por tanto, que va a haber una gran mayoría de fracturas que se van a tratar de forma conservadora. Si miras las distintas series, habitualmente está en torno al 80%, depende un poco del medio en el que te muevas. Vosotros que trabajáis en un ambiente laboral probablemente sería mayor, pero en un medio como el mío, yo trabajo en la Seguridad Social, pues estaría en torno a eso, un 80%. Pero siguen quedando fracturas que son quirúrgicas. ¿De qué va a depender el operarlas o no? Pues va a depender de la edad, del estado general del paciente, de la calidad ósea del paciente. Cuanta más edad, cuanto peor estado general, cuanto peor sea la calidad ósea, pues menos agresivos seremos, más tendencia a tratar de forma conservadora. Y luego, por supuesto, del tipo de fractura. Hay algunas fracturas que son indicaciones absolutas de cirugía, absolutas y urgentes, como pone ahí, como son las fracturas abiertas, que, afortunadamente en la extremidad proximal del húmero no son muy habituales. Aquellas en las que hay un compromiso neurovascular, que tampoco son muy habituales. Y luego están las fracturas luxaciones. Yo lo he puesto entre interrogantes porque tampoco tengo muy claro que sean una urgencia absoluta. Por ejemplo, este caso que veis aquí es una luxación de húmero que al intentar reducirla se fractura a través del cuello anatómico. Esto clásicamente hubiese sido una indicación de operar de forma urgente. Yo creo que entre operar esto de urgencia, un equipo que igual no tiene hábito operando hombros, que igual no tienes el material más adecuado, o operarlo 2 o 3 días después con un equipo que tenga más hábito operando hombros y con toda la disponibilidad de material
Pues yo creo que es mejor la segunda opción, siempre que no haya un compromiso neurovascular, claro. De hecho, esta paciente se operó 3 días después y evolucionó favorablemente. Y luego indicaciones relativas, pues los que veis ahí, las fracturas desplazadas de las tuberosidades, las fracturas en 2 partes, en las que hay un contacto pequeño o mínimo a nivel del cuello quirúrgico, las fracturas en 3 y 4 fragmentos y aquellas fracturas en las que hay una afectación importante de la superficie articular. Vamos a empezar por las fracturas desplazadas de las tuberosidades. Habitualmente afectan al troquíter. Es muy raro que una fractura aislada de tuberosidad menor, son poco frecuentes. En muchos casos sabéis que se asocian a luxaciones glenohumerales. Generalmente se suele considerar que en los pacientes jóvenes son quirúrgicas cuando hay un desplazamiento de más de medio centímetro. En los mayores podemos ser un poco más tolerantes y admitir desplazamientos pues, hasta casi de 1 centímetro. La osteosíntesis pues, va a depender del fragmento que tengamos. Si es un fragmento más o menos grande, sólido, que admite una osteosíntesis con tornillos, pues probablemente sea la mejor opción. Si, como pasa muchas veces, es un troquíter fracturado con minuto, etcétera, pues nosotros habitualmente lo hacemos con suturas. Este sería un caso estándar. Es un paciente que viene con una luxación. La luxación se reduce, pero justo encima de la cabeza del húmero vemos que queda ahí el troquíter desplazado. Entonces, bueno, en este caso hicimos una sutura con una osteosíntesis con suturas y evolucionó favorablemente. Este caso lo he puesto un poco para subrayar que el troquíter no solo se desplaza hacia arriba, sino muchas veces se puede desplazar hacia posterior. Si veis la radiografía, bueno, parece que tiene un desplazamiento moderado, pero al hacer el TAC vemos que el desplazamiento es bastante mayor de lo que parecía. Y tener siempre presente que el troquíter no se desplaza solo hacia arriba, sino que está el infraespinoso ahí tirando y muchas veces se desplaza hacia posterior. Luego el siguiente punto, eran las fracturas en 2 partes del cuello quirúrgico. En los pacientes jóvenes, en cuanto hay un desplazamiento más o menos moderado, lo lógico o lo correcto sería operarlas. En los pacientes más ancianos, pues nos limitaríamos a operarlas cuando el contacto es mínimo o no existe ningún contacto. Nosotros usamos 2 tipos de osteosíntesis en este caso, o bien clavos intramedulares, o en los pacientes más jóvenes ponemos placas. Este sería un caso estándar, una persona mayor con una fractura del cuello quirúrgico. Y en este tipo de pacientes, pues habitualmente usamos clavos. El clavo, la verdad es que es una cirugía, es muy poco agresiva, es sencilla, es un abordaje muy poco traumático. Y el inconveniente que tiene es que, quieras o no, hay que lesionar el manguito para poner el clavo. En los pacientes mayores no suele ser un problema, porque de hecho muchos de ellos ya tienen el manguito lesionado. Pero en los pacientes jóvenes siempre da un poco de rabia lesionar el manguito y además lo lesionas siempre. Incluso estos clavos nuevos que son más rectos, que teóricamente entran más por la zona muscular del manguito, también lesionan el manguito. Quieras que no, siempre lo vas a tocar. Por eso en los pacientes más jóvenes nosotros somos más partidarios de hacer osteosíntesis con placas. Es un abordaje un poco más agresivo, pero evitas tocar el manguito rotador. Siguiente en la clasificación, pues tenemos las fracturas en 3 y 4 fragmentos con desplazamiento. En los pacientes más jóvenes vamos a hacer una osteosíntesis, en los pacientes mayores vamos a hacer artroplastias. Hace años usábamos semiartroplastias, en este momento prácticamente no las usamos. Prácticamente el 100% de las prótesis que hacemos en fracturas son artroplastias invertidas. Este sería un caso estándar también de una fractura muy importante con minución en el extremo proximal del húmero. Ya vemos ahí en el TAC como la cabeza está pelada totalmente, las 2 tuberosidades están fracturadas y el tratamiento en este caso fue una artroplastia. Al principio, hace unos años, poníamos artroplastias cementadas siempre en las fracturas porque como no tienes metáfisis donde agarrar, no era fácil. Pero desde hace unos años empezamos a usar este tipo de fracturas que van encerrojadas en el vástago y la verdad es que nos han dado muy buenos resultados. No hemos tenido ningún problema de aflojamiento y se integran muy bien.
En los pacientes más jóvenes, en los que pues te interesa conservar siempre que puedas la cabeza, pues el tratamiento sería la osteosíntesis. No son osteosíntesis fáciles, la verdad es que es laborioso y no siempre consigues un buen resultado. En una fractura como esta, que es una fractura en valgo, es un poco más sencilla la reducción. Cuando son fracturas en varo es un poco más complicado. La cabeza siempre tiene mucha tendencia a caerse hacia adelante y hacia atrás. Pero bueno, si son pacientes jóvenes siempre hay que intentarlo. Y por último, pues, aquellas fracturas en las que hay una afectación importante de la superficie articular, como podría ser esta, ves que la cabeza está totalmente conminuta, el cartílago está totalmente lesionado, pues realmente no tienes muchas más opciones que poner una prótesis. Y para llevar a casa, pues recordar eso, que las fracturas tienen una distribución bimodal. Hay un grupo de pacientes mayores en el que las fracturas se producen básicamente por fragilidad y hay un grupo de pacientes más jóvenes en el que las fracturas se producen por traumatismos de alta energía. Siempre, si tenemos duda con el tratamiento, hacer un TAC. Y si vamos a operarlas, desde luego también, siempre hacer un TAC. La gran mayoría, al menos en un medio como el nuestro, la Seguridad Social, siempre son de tratamiento conservador. Y la cirugía la vamos a reservar solo para los pacientes más jóvenes o para aquellos pacientes mayores que tienen una afectación muy severa de la articulación. Y esto es todo. Muchas gracias.